Bienvenidos a nuestra videoclase de teoría del consumidor. En esta videoclase vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el entendimiento del comportamiento del consumidor en el mercado y vamos a conocer la estructura y las generalidades de la teoría del consumidor. Antes de iniciar este concepto, vamos a recordar un poco lo que vimos en nuestra clase anterior. En nuestra clase anterior hablamos básicamente de los conceptos generales de economía, entendiéndola como una ciencia en su definición, el comportamiento de los agentes del mercado, quiénes eran agentes de mercado, qué era lo que estudiaba, qué es lo que estudia la economía como ciencia. Entonces hablamos de unos recursos escasos, hablamos de unas necesidades que cubrir y unos enfoques desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico. De igual manera, recordemos entonces las tres preguntas básicas que se hace la economía. En un primer punto hablamos entonces de qué producir, cómo producir y a quién producir. Y con estas, que son las tres cuestiones básicas que se pregunta la economía, también hablamos de los tipos de modelos económicos que habían, de los tipos de economías que existían desde el punto de vista de la libre competencia y la intervención del Estado dentro del modelo económico. Entonces hablamos de una economía capitalista en la que existe una libre competencia en la cual no hay intervención del Estado, en una economía centralizada en la que, al contrario de la capitalista, hay una propiedad de los factores productivos desde el punto de vista del Estado, y en una economía mixta donde, si bien es cierto, hay una intervención del Estado en el modelo de la competencia y del mercado, pues también hay un cierto grado de autonomía desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. Con esto partimos entonces a hablar del concepto de flujo circular de la renta, hablando de los principales agentes económicos que encontramos: familias, empresas, gobiernos y otras entidades, y cómo dentro de este flujo se convierten en factores productivos para hacer parte de la cadena productora de bienes y servicios que finalmente vuelven a ellos como consumo final. Entonces, con este concepto hablamos entonces de los factores productivos, de la relación de los mercados, de las fallas que se dan en los mercados, de los tipos de fallos que encontramos en el mercado, de competencia imperfecta, de información incompleta y externalidades, y finalmente de las teorías económicas, cuál era su comportamiento, cómo se constituía en general una teoría económica. Entonces hablamos de qué contenía una teoría, qué era, hablamos de los supuestos y de las variables que comúnmente se trabajan en el desarrollo económico. Con esto entonces finalizamos nuestra primera sesión hablando de la frontera de posibilidades de producción. En este punto hablamos de todo lo que tiene que ver con la maximización de los niveles de producción por parte de las empresas que se pueden alcanzar dentro de una economía. Con estos conceptos básicos, entonces, hoy incorporamos un nuevo concepto que tiene que ver con la teoría del consumidor. En este desarrollo de esta clase lo vamos a ir construyendo en la medida en que vamos explicando cada uno de los conceptos. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de la teoría del consumidor. Entonces, para hablar de la teoría del consumidor es importante que hablemos de un elemento muy importante, y es quién es el consumidor en sí. Bueno, partiendo del concepto general del consumidor, todos los que demandamos algún tipo de bien o servicio dada unas necesidades, pues somos consumidores.
como agentes. Si recordamos el concepto de los agentes económicos, pues entonces hablamos de que los consumidores serían las empresas, las familias y el gobierno, entre otras entidades, ¿sí? En general, todos los que a través de la generación requieren la generación de bienes y servicios, demandan unos bienes y servicios en un mercado. La teoría del consumidor lo que intenta es explicar el comportamiento general del consumidor, dados unos supuestos y unas características específicas. Esto con el fin de entender la dinámica del mercado y la explicación de este concepto de comportamiento económico pues permite trabajar sobre el desarrollo de políticas económicas en función del mejoramiento de la oferta y de la demanda y la dinámica del mercado. Entonces, con base en esto, hablamos de una teoría del consumidor. Para ubicarnos en el esquema, hablemos de cada uno de nosotros, que somos consumidores de diferentes bienes y servicios. Y la teoría se constituye basada se enfoca en dos aspectos específicos. Entonces, el primer aspecto sobre el cual trabajaremos, bueno, dos de los principales aspectos del desarrollo de la teoría del consumidor se enfoca, por un lado, parte de las necesidades de los consumidores y, por otro lado, hablamos entonces de unos recursos limitados, dados unos recursos limitados. Entonces tenemos unas personas, unos consumidores que demandan bienes y entendemos que existen unos recursos limitados para la distribución de esos bienes. Por eso en nuestra clase anterior hablamos de recursos escasos o del concepto de escasez. Entonces, basado en estos dos frentes, se desarrolla se desarrolla la teoría en general. Desde el frente de las necesidades y desde el frente de los recursos limitados. Cuando hablamos entonces de las necesidades como tal de los consumidores, entonces estamos hablando de una demanda de bienes. Cuando hablamos de los recursos limitados, estamos hablando también que los consumidores cuentan con algo que se llama una renta, que llamaremos a lo largo de nuestro estudio como M, con la cual pues debe cubrir toda la demanda de los bienes que requiere. Al hablar entonces de demanda de bienes, hablamos de que se da una combinación general de los bienes que requiere el consumidor. Eso es lo que se conoce comúnmente como las cestas de mercado, ¿sí? Que son las combinaciones de unos bienes y otros que se consumen finalmente en el mercado. Entonces, partiendo de este concepto de necesidades, hablamos de una demanda de bienes bajo una limitante de recursos escasos y unas limitaciones de la renta. Con esto explicaremos el concepto general de la relación del consumidor y hablaremos entonces de algo que se conoce dentro de la economía como la restricción presupuestal y el conjunto presupuestal también. Cuando hablamos entonces de demanda de bienes, decimos que los consumidores realizan una combinación de bienes demandados. Para nuestro análisis del comportamiento del consumidor, lo realizaremos bajo la condición de dos bienes, es decir, solamente hablaremos de dos bienes dentro de un mercado.
X1 y X2. Que X será nuestro bien 1 y X2 será nuestro bien 2. En la observancia de la dinámica del consumidor, del comportamiento del consumidor, entonces se analiza cómo se logra hacer una combinación eficiente dadas esas necesidades que cubrir de los diferentes bienes, que es lo que llamamos cestas de mercado. Entonces, esta combinación de bienes es lo que denominaremos las cestas, que estarán dadas de acuerdo a las preferencias del consumidor, ¿sí? Entonces, hablamos de que dadas estas necesidades que nos llevan a demandar ciertos bienes, existen unas condiciones de renta esto es igual a la renta, dadas por unos precios. Entonces, cada uno de los bienes que es demandado tiene un precio dentro del mercado y es lo que conocemos como P1, o sea, el precio del bien 1. P1 será igual al precio del bien 1 y P2 será igual al precio del bien 2. Bajo este concepto, entonces, de unas cestas que permiten satisfacer las necesidades de los consumidores, dados unos niveles de renta, es lo que nos permite construir lo que se denomina la recta presupuestaria, dada una restricción presupuestaria. Entonces aquí es cuando hablamos de que tenemos un conjunto de cestas que permiten que, dada unos niveles de renta, puedan ser consumidos valga la redundancia, por el consumidor. Entonces decimos que el precio de X1 por X1 más el precio de X2 por el precio por X2 va a ser igual a la renta. P1 por X1 y P2 por X2 va a ser igual a la renta. ¿Sí? Esto es lo que nos permite construir nuestra recta presupuestal, que es, dados unos consumos en cada uno de los bienes, dados unos productos, nos permita consumir el total de la renta. ¿Sí? Pueden presentarse varios escenarios frente a este concepto, pero entonces vamos a entenderlo desde el punto de vista gráfico. Partimos de una recta, perdón, en donde tenemos dos bienes. Un bien X2, un bien X1 y un bien X2. De acuerdo a un tema de preferencias, el consumidor se mueve en estos dos consumos dados unos precios. Los puntos que están sobre la recta son todos los puntos de consumo que igualan el valor de la renta. Entonces esto es lo que conoceremos como P1 por X1, P1X1 más P2 X2 igual a M. Entonces,
Entonces, todos estos puntos que estén sobre esta recta van a representar mi recta presupuestaria. Todos aquellos puntos que están por debajo de esa recta van a representar los puntos en los cuales esos consumos son inferiores a la renta obtenida. Entonces decimos que P1 X1 más P2 X2 es menor o igual a M. Y aquí estaremos diciendo que el consumidor no consume el total de su renta, sino que consume un poco menos. Entonces, en todos los puntos que están por debajo de la recta, estaría consumiendo menos de su renta. ¿Qué escenarios se pueden construir bajo este contexto? Entonces, podemos tener consumos en los cuales se puede consumir mucho de un bien respecto al otro, todo de un bien y poco del otro, o viceversa, o se puede consumir poco de ambos bienes o se puede consumir una igual cantidad de ambos bienes. Entonces, el consumidor tiene varias opciones. Una de esas opciones es, hablemos de escenarios de consumo, llamémoslo de esta manera. Dentro de los escenarios de consumo, entonces hablaremos de un primer escenario donde el consumidor consume todo en X1, toda su renta, pongámoslo aquí, toda su renta en X1. El otro escenario es que el consumidor consume toda su renta o consume M en el bien 2, X2, o hace una combinación, lo que conocemos como una cesta de bienes X1, X2. Para entenderlo un poco mejor, entonces hablemoslo con un ejemplo. ¿Sí? Hagamos un ejemplo en el cual tenemos un consumidor vamos a tener un consumidor. Entonces hagámoslo como un ejemplo. Ejemplo de consumo. Vamos a ponerle una letra un poco más pequeña a esto. En la cual tenemos un bien X1 y cuyo precio será igual P de 1, Px1 será igual a 2. Y a su vez tendremos un bien 2 que llamaremos X2 cuyo precio será igual a Px2. Entonces, dadas estas condiciones, hablaremos que tenemos un consumidor con una renta igual a 200. Y estos 200 debe elegir para estos 200, esta renta de 200 deberá elegir un consumo óptimo de X1 y X2 dadas sus necesidades de consumo de los diferentes bienes y entendiendo el concepto de preferencias del cual hablaremos más adelante. Entonces, dadas estas necesidades de consumo en cada uno de estos bienes, tenemos una restricción de presupuesto, una restricción de renta de 200, lo que quiere decir que este es su valor límite sobre el cual tiene para
para pagar el consumo de los dos bienes. Si hablamos de un escenario, por ejemplo, en el que decimos que el consumidor consume toda su renta en uno de los bienes, entonces podríamos hacer un ejemplo acá, podríamos seguir con el ejemplo acá y decir que si consume todo, por ejemplo, en X1, diríamos que el total de la renta dividido el precio, que es 2, va a ser igual a 100. Estos 100 que me va a representar la cantidad de unidades del bien X1 que podría consumir. Entonces, X1 sería igual a 200 sobre 2, que es el precio, me da 100 unidades de X1. De igual manera lo podemos hacer para X2. Entonces decimos que X2 es igual a el precio, supongamos que aquí el precio de X2 es igual a 4. Decimos que el precio de X2 sería basada en una renta a un precio de 4. Lo máximo que podríamos consumir sería 50 unidades de X2. Y con esto tendríamos el consumo máximo que se podría tener de cada uno de los bienes, teniendo en cuenta su nivel de renta y teniendo en cuenta que se consumiría toda su renta en un solo bien. Estos puntos en la recta son los puntos que visualizamos en los límites de la frontera, que es cuando consumen toda su renta en un solo bien. Con esto entonces explicamos el concepto de la recta presupuestaria, ¿sí? Dada un conjunto de bienes que tienen un valor de mercado igual a la renta, ¿sí? Existirán casos en los que el consumidor no necesariamente tiene que consumir el total de su renta, que son los puntos que vemos acá. Estos puntos de la parte inferior entonces nos muestran los consumos que no son del total de la renta. Cuando hablamos de que un consumidor consume toda su renta en la combinación de diferentes bienes, estamos hablando de igualdad, ¿sí? Es decir, todo el consumo, dada la combinación de bienes, es igual al total de su renta. Si el consumidor consume menos del valor de su renta, estamos hablando del concepto de desigualdad estricta. Estos dos conceptos son muy importantes dentro de la teoría del consumidor. Apliquemos un poco más este concepto a la vida, digamos, a la vida diaria de uno de nosotros, que todos somos consumidores. Entonces decimos que todos tenemos una renta. La renta puede ser nuestro salario, por ejemplo. Pueden existir otros ingresos, pero pongámoslos como ejemplo una renta percibida por salario, ¿no? A través de salario. Entonces, supongamos que nuestro salario es nuestra renta, que con esa renta nosotros podemos realizar ciertos consumos en cierta cantidad de bienes, ¿sí? Cuando se realiza el consumo y queda de parte de la renta, o sea, le queda dinero a la persona, por decir algo, hicimos las compras, hicimos el mercado, pagamos las cosas que teníamos que pagar y queda ese adicional, queda un disponible de esa renta, pues entonces hablamos de la desigualdad estricta, ¿sí? Que los consumos quedan, después de los consumos queda un poco más de renta. Cuando esos consumos son iguales, entonces hablamos del concepto de igualdad, cuando son iguales a la renta, por supuesto. Pero entonces aquí viene un concepto muy importante y es el concepto, viene a participar de todo esto algo que se llama el coste de oportunidad. El
coste de oportunidad se da basado en la pendiente de la recta, que es la que nos va a reflejar la variación de Px2 sobre Px1, que va a ser igual a la pendiente de la recta. Esa variación de precios lo que nos va a decir es, esto se conoce en economía como los precios relativos, que son el concepto de precio relativo hace referencia a la comparación del precio de un bien respecto al otro, que finalmente lo que me está midiendo es el costo de oportunidad o la renuncia que debo hacer del consumo en un bien para consumir más del otro. Para entenderlo un poco mejor, entonces, en el ejemplo anterior que hablábamos de este consumidor, si hiciéramos la variación de los precios, entonces diríamos, si hacemos por ejemplo el precio de X2 sobre el precio de X1, que es 4, que es 2, decimos 4 sobre 2, esto es igual a 2, entonces para yo consumir más del bien 2, significa que debo renunciar al consumo de 2 unidades de X1, ¿sí? Este es el concepto de precios relativos que hace referencia a lo que conocemos como el concepto de coste de oportunidad, que es la renuncia que debo de hacer de un bien respecto al consumo del otro bien. Entendámoslo más desde el concepto personal. Supongamos una persona eh, que quiere entrar a la universidad a estudiar, ¿sí? Entonces, supongamos que ese servicio universitario o esa matrícula de la universidad es su bien X1. Y supongamos que esa misma persona pues se quiere ir de vacaciones. Entonces tiene una limitante de renta, ¿sí? Tiene una renta limitada y tiene que jugar con los consumos de los dos bienes para, para pues poder consumir el total de su renta, ¿sí? Tiene con el total de su renta, cómo puede utilizar esos dos consumos. Entonces, si, por ejemplo, si decide entrar a la universidad y matricularse, significa que tiene que gastar de pronto de acuerdo al costo de ese bien, va a tener que gastar o disponer de un mayor volumen de renta que el que tenía para irse de viaje o para tomar unas vacaciones. Entonces, esa renuncia que implica dejar de consumir un bien totalmente o parcialmente sobre otro bien es lo que se conoce como el coste de oportunidad, que es lo que realmente nos pasa en toda la toma de decisiones económicas. Siempre hay un coste de oportunidad que es una renuncia, dadas unas restricciones presupuestales y dadas unos precios de mercado. Entonces, con esto entendemos en general el concepto del conjunto presupuestario, de la restricción presupuestaria y del concepto general de precios relativos. Con base en esto, entonces hablamos de que existen ciertas combinaciones dentro del consumo de bienes que me afectan la recta presupuestaria. Entonces, por ejemplo, cuando hay un desplazamiento, cuando hay un aumento de la renta, pongámoslo acá, cuando la renta aumenta, hablamos de un desplazamiento positivo de la recta presupuestaria. Cuando la renta disminuye, entonces hay una contracción de la recta hacia adentro y dada la variación del nivel de precios podemos hablar de que hay un desplazamiento asimétrico de los diferentes puntos de la recta. Un desplazamiento asimétrico podría ser un desplazamiento en este sentido, donde estamos dejando, donde dada un aumento en uno de los precios, pues hay un desplazamiento asimétrico de la recta. Entendiendo estos conceptos, pasamos a hablar de uno de los elementos más importantes dentro de la teoría del consumidor,
qué es las preferencias del consumidor. Entonces, incorporamos un nuevo concepto, que es el concepto de preferencias, sobre el cual está basado la teoría general del consumidor. Las preferencias parten de unos supuestos. Es decir, todos tenemos preferencias de consumo, ¿sí? Dados diferentes aspectos, o sea, aspectos de gusto, aspectos económicos, como restricciones económicas, y con base en ello se construyen los supuestos. Dentro de los supuestos de la teoría económica hablamos de uno de los grandes supuestos, y uno de los supuestos más importantes es el supuesto de la maximización de utilidades. Y la racionalidad del consumidor. Y básicamente esto ¿qué significa? Con esto lo que estamos diciendo es que cuando un consumidor racional maximiza su utilidad, y desde el punto de vista de la racionalidad económica, cuando hablamos de preferencias, siempre vamos a decir que entre más consuma, será más preferido, ¿sí? Es decir, cuando una persona consume más de un bien, pues va a generar mayores niveles de satisfacción. Con base en esto se construye el concepto de racionalidad económica. Siempre se va a desear consumir más, cada vez más de un bien. Sé que más adelante ustedes podrían cuestionarse y preguntarse, bueno, pero cuando hay el consumo de un bien, llega un momento de saciedad donde ya no me va a representar la misma satisfacción y empieza a decrecer ese nivel de satisfacción. Pero ese supuesto no lo trabajamos todavía, ¿sí? Desde la teoría del consumidor, en este momento solamente hablamos del supuesto basado en el incremento de la satisfacción dado el incremento de unidades adicionales que yo pueda obtener. Entonces, basado en este concepto de supuesto de racionalidad del consumidor, hablamos de tres propiedades básicas que tienen las preferencias del consumidor. ¿Para qué nos sirven las preferencias? Para conocer mejor la estructura de la toma de decisiones del consumidor, ¿sí? Entonces, en función de tomar una decisión de la combinación de cestas que más le conviene, él tiene en cuenta ciertos aspectos dentro de sus preferencias que le permiten tomar la mejor decisión. Esos tres aspectos que se trabajan dentro de esas preferencias del consumidor es lo que conocemos como las propiedades del consumidor. Y básicamente entonces hablamos de tres conceptos. Un concepto que tiene que ver con la transitividad, la reflexividad y la completitud. Entonces, con base en estos tres conceptos, hablamos de que en el primer escenario de la transitividad estamos hablando de la manera de determinar qué bien es preferido respecto a otro. Entonces, en transitividad hablamos de que A, o el bien X1 como lo llamábamos ahora, dada una cesta X1, X2, si es más preferida, esta la llamaremos la cesta A. Si esta cesta A, X1 o X2,
Aquí tiene una mayor preferencia que una cesta B, a la cual llamaremos Y1, Y2, es mayor preferida o tiene mayor preferencia que una cesta C, que llamaremos Z1, Z2. Entonces, aquí se aplica el concepto de transitividad en la toma de decisiones del consumidor. Si desea más esta cesta o esta combinación de bienes que esta cesta, luego entonces va a desear más esta cesta que la cesta C. Entonces, luego entonces es más deseada A, será mayor deseada que C. Esta es la aplicación del concepto de transitividad, como de manera secuencial el consumidor toma, dada su racionalidad económica, toma la decisión de qué cesta le genera mayor nivel de satisfacción. Asimismo, entonces, hablamos de el concepto de reflexibilidad. Entonces, todos los conceptos de propiedades del consumidor, recordamos, están enfocadas en la toma de decisión de cuáles son las cestas que le generan un mayor nivel de satisfacción, ¿no? Entonces, con base en esto, en la parte de reflexividad, hablamos de que una cesta es tan deseada como ella misma. Entonces, tenemos una cesta A, o llamémoslo una cesta de bienes X1, X2, que será tan deseada como ella misma. ¿Sí? Y con esto cumpliríamos entonces lo que corresponde a la parte de reflexividad. De igual manera, entonces decimos que asimismo logramos el concepto de completitud, que es que finalmente, dadas unas condiciones de secuencialidad en la toma de decisiones, el consumidor deseará consumir la cesta que mayor nivel de satisfacción le genere, ¿sí? Da unos conjuntos de cestas generadas. Y con esto, pues entonces finalizamos la parte de propiedades del consumidor. Hagamos un ejemplo desde el punto de vista práctico para poderlo entender un poco mejor. Hagámoslo por acá. Entonces, en la completitud estamos hablando de la capacidad del consumidor de decidir o de ordenar sus preferencias de consumo. Vamos a hacer un ejemplo entonces acá por ejemplo, de transitividad. Si hablamos vamos a hacerlo por acá, para que quede un poco mejor. Desde el punto de vista de la transitividad, si tenemos hagamos un ejemplo para entenderlo, para ponerlo un poco en contexto. Supongamos una persona que quiere comprar un carro, ¿sí? Y que dentro del mercado existen diferentes opciones. Entonces, supongamos una opción A, donde el consumidor encuentra o se le ofrece al consumidor más bien un carro de alta potencia y de gama alta. Una opción B, supongamos que también el mercado le ofrece una opción B de un carro de
potencia media y de gama alta. Y un carro C, un carro de baja potencia y de gama baja. Si aplicamos el concepto entonces de transitividad basado en el ordenamiento de las preferencias del consumidor, pues entonces será más deseable A que B y por lo tanto será más deseable B que C. Luego entonces decimos que A es más deseable que C. Y con esto explicaríamos el concepto de la transitividad de las propiedades del consumidor. Con esto entonces finalizamos esta segunda sesión desde el punto de vista de la teoría del consumidor. En nuestra siguiente sesión hablaremos entonces de todo lo que tiene que ver con funciones de utilidad, teoría del productor y generalidades entonces del mercado de bienes. Gracias.